Y vamos a compartirlo de tal manera, hermanos, que tal vez podamos cerrar de una forma en la cual nosotros llevemos toda la comprensión necesaria, no solamente a nuestro corazón, sino que en nuestra parte inteligente, en la parte intelectual, en la parte de conocimiento, para nosotros esto sea algo de verdad que trascienda en nuestra vida. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque así es como Dios hace que nosotros entendamos las cosas. Las cosas se entienden desde ahí, desde la parte inteligente. De ahí baja al corazón y del corazón hace que se reproduzca en nuestro caminar. Entonces, queremos en esta mañana que usted y yo estemos muy atentos y que prestemos mucha atención. Cuando hablamos de los 3/3, estamos hablando que una cosa es que usted esté en Cristo, que otra cosa es que Cristo esté en usted y que otra cosa es que usted sea una unidad con Cristo. Amén. Eso es entendible. Eso es entendible. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que realmente a nosotros nos ha pasado? La iglesia normalmente y el creyente vive siempre en un factor. A veces es muy fácil o lo más fácil es saber que Dios hizo una obra conmigo y que por lo tanto Él me puso en Cristo Jesús. Eso es el camino y así empezamos nosotros a caminar en Cristo. Es decir, Cristo me salvó, Cristo me redimió, usted no pudo hacer nada, yo no pude hacer nada. Sencillamente Cristo vino, hizo una obra preciosa y al final de la jornada nosotros somos hijos de Dios. Amén. Todos los que estamos aquí somos hijos de Dios por eso, porque Él hizo una obra espectacular, profunda y preciosa una vez y para siempre. ¿Eso es claro, hermanos? Ok, ese es el primer círculo, ese es el primer tercio. El segundo es lo que es la invitación de Jesús a que nosotros tomemos la cruz todos los días y le sigamos, que nos neguemos a nosotros mismos, que de verdad nosotros seamos participantes de las obras que Él destinó desde antes de los tiempos para que nosotros camináramos en ella. Ahí es donde el asunto se pone un poco difícil. Una cosa es que usted fue salvo por la obra de Cristo y otra cosa es que usted y yo seamos salvos por su vida. Yo siento y creo que siempre la iglesia ha pensado que es salva y que la gente dice yo soy salvo. Y yo creo que nosotros estamos iniciados en un buen camino. Sí hemos sido salvos por lo que Él hizo, pero somos salvos por lo que Él es. Y esta es la comprensión que nosotros a veces no tenemos, que es importante. ¿Por qué es tan importante? Porque eso es la parte que a usted le corresponde y a mí. Una cosa es que usted diga yo soy salvo y otra cosa es que usted viva en la salvación. Cuando yo vivo en la salvación, yo vivo firme en la fe. Cuando yo vivo en la salvación, yo vivo haciendo todo aquello que Dios quiere que yo haga. Cuando yo vivo y dejo que Cristo en mí sea revelado, las cosas entonces se ponen en una perspectiva totalmente diferente. Yo camino distinto, yo trasciendo diferente en la vida cristiana. Entonces entiendo que si me pasó esto, me pasó porque Dios está en el propósito. Caso contrario es cuando nosotros vivimos solo sobre el beneficio de la cruz de Cristo. Los beneficios de la cruz son verdaderos y aplicables para usted y para mí. ¿Cuáles son los beneficios de la cruz? Él me salvó, Él me rescató del infierno, me rescató del diablo. El diablo no le puede hacer a usted nada. Deje de echarle la culpa al diablo porque el diablo no tiene nada que ver con su vida. Si usted no tiene, si usted le está pasando, el diablo lo que puede venir a hacer es afectar tu parte emocional, tu parte mental y hacer que usted no le crea a Dios por todo lo que Él hizo. Pero de esto fuimos librados de la muerte, fuimos librados del juicio. Amén. Fuimos librados de la ira, pero Cristo quiere ser revelado en mí. Hermano, por eso es que la vida cristiana cuesta tanto. A los que no queremos o a los que no quieren, ¿verdad?, someterse a esa dirección en donde Cristo en usted es la esperanza de la gloria. Cristo en usted es suficiente para todo lo que usted esté viviendo. Ese es el segundo tercio. Y el tercer tercio es cuando Cristo de verdad es la cabeza de su vida, la cabeza de su matrimonio, la cabeza de su hogar, la cabeza de todo lo que usted es y hace. Entonces,
Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por la cabeza, desde ahí empieza. Pero cuando Cristo es la cabeza, entonces las cosas tienen una forma diferente. Cristo es mi cabeza, es lo que yo pienso, lo que yo soy. Él es el todo en mi vida, Él tiene todo mi ser, espiritual, mi cuerpo, y entonces yo trasciendo en la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Pero la mayoría están en el primer círculo, la mayoría están en el primer tercio, hermano. Y la gente dice que es cristiana, pero no vive como cristianos. La gente dice que es cristiana, pero no confía ni cree tanto en lo que Él hizo. Amén. Ok, entonces así es donde venimos nosotros a tener una serie de problemas. Yo quiero hacer un paréntesis en esto por toda, y seguro estoy un poco permeado por toda una circunstancia que siempre acontece en medio de la comunidad de fe. Pero yo quiero decirles, hermanos, que si usted y yo queremos ir a la madurez, hablando de los 3 tercios, hablando de que yo debo dejar que Cristo en mí sea la esperanza de la gloria, usted tiene que asumir, hermano, que cuando la Biblia a usted le dice algo, que cuando usted está escuchando la predicación, que cuando usted está escuchando el consejo de Dios a través de la Biblia, a través de la palabra, a través de lo que fuera, usted tiene que entender que es el propósito de Dios para que usted se alinee a su voluntad. La palabra exhorta, consuela y edifica. Que nadie se está parando aquí de los del grupo de alabanza, ¿verdad? Que nadie se está parando aquí a tratar de decirle a usted algo de su problema, o que le estoy diciendo algo porque yo sé que ese es su problema. Entonces, como yo sé que el hermano o la hermana tal están en tal situación, entonces que desde aquí entonces uno dice algo para que la persona pueda entender. Hermano, eso sería lo más falto de ética que pueda existir en la vida. ¿Por qué les digo? Porque muchas veces ustedes no reciben o no recibimos las cosas porque nosotros nos prejuiciamos y pensamos que nos las están diciendo porque es que se sabe algo de mí, es que seguro lo está diciendo por mí. Y yo lo digo, hermanos, porque en medio de nosotros hay personas que a veces me están señalando a mí en esa causa. Y yo quiero ser muy transparente, y yo quiero ser muy ético, y yo quiero que ustedes siempre tengan la posibilidad de decir que algo y vengan y me lo digan a mí así de frente. Amén. ¿Sí? Entonces, si yo me paro aquí, si el grupo de alabanza se para aquí, si el que se para aquí a enseñar, a compartir, nunca piense que es que le están diciendo algo porque conoce algo de usted. Es porque el Espíritu de Dios quiere trabajar con nosotros a través de la Escritura. Amén. Porque si no, entonces yo sé en cuál tercio estoy de verdad de la revelación. Porque los niños son fluctuantes. Porque al niño usted no le puede decir, porque el niño quiere aprender, pero quiere aprender de la forma en que él quiere aprender. Los que hemos ido a la madurez sabemos que Dios no se ha equivocado y que lo que Dios tiene para mí, lo tiene para mí. Que yo estoy firme porque Él está en el trono, no porque yo sea muy carga. Es que estoy firme porque Él está en el trono. Es que estoy firme porque Él hizo una obra preciosa. Es que paso dificultades y que paso situaciones y paso crisis económicas y paso crisis financieras de salud, pero sé quién soy en Cristo Jesús, y si me tengo que ir con Él, pues me voy con Él. Que yo lo puedo todo en Cristo porque Él es mi fuerza. Amén. En ese contexto es que yo quiero compartir este último tercio, que es el que ha de venir. Él dijo: yo soy el que soy. Siempre Dios se antepone ante toda esta situación. Ahora, para nosotros los cristianos es importante poder entender algo. Ayer tuve la posibilidad que alguien me envió esto y me pareció muy, muy especial porque es la bendición sacerdotal. Y creo que este es un evento que a nosotros no se nos puede olvidar y que debemos de registrarlo siempre en nuestra diaria, en nuestro diario vivir, en nuestra vivencia. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos salvos por su obra. Estamos siendo salvos por su vida, y la consumación de Dios en la salvación será cuando le vea cara a cara.
pero que hay eventos que han de venir, han de venir. Por eso es importante entender hoy desde esa perspectiva. Recuerdan que el domingo pasado le dije a Alex, que hoy no está tampoco ni la familia, pero le dije a Alex para el domingo, le traía la pregunta para ver qué sería, y a Juan José, que también le dije, bueno, Juanjo, porque yo sí quiero que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere y tiene, cómo usted percibe la vida de la iglesia en lo que ha de venir. ¿Dónde estará la iglesia en ese impacto? ¿Qué haremos nosotros con los justos juicios de Dios? ¿Dónde nos iremos a meter? ¿Dónde estaremos nosotros en ese momento? Entonces, este es un videito ahí chiquitito que es sobre número 624, que es la oración sacerdotal. Y yo quiero que ustedes lo reflexionen y yo también, que lo tengamos ahí como un argumento donde de verdad nosotros estamos guardados en Cristo Jesús a través de todas estas cosas. Amén. Ok. No sé por qué no me funca. Ábralo. Ya. Y póngale volumen. Esas son las cosas de la tecnología. Pero mientras la tecnología se arregla, que tiene arreglo, todo en la vida tiene arreglo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos creen eso? ¿Menos qué? Menos, no, la muerte para nosotros ya tiene respuesta. Ya nosotros en Cristo Jesús no morimos, sino que estamos a la presencia del Señor. Amén. Amén. Ok, listo. Ahora sí. Gracias, Ale. Ese shofar va a sonar un día. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you. El Señor te bendiga y te guarde. The Lord make his El face Señor haga shine resplandecer upon su you rostro sobre and ti. be gracious to Él you. tenga de ti misericordia. The Lord lift up El his Señor alce countenance sobre upon ti su you rostro and y give ponga you en ti peace. paz. Amén. Aparte de que me encanta a mí esta oración sacerdotal y aparte de que también me llegó en un momento propicio y creo que no hay casualidades en Dios. Yo nunca creo en la casualidad, yo creo en la causalidad. Es decir, Dios siempre propone, Dios siempre trae cosas para que usted y yo las podamos ver. Por eso todo lo que ocurre en nuestro entorno, si yo lo puedo ver desde la perspectiva de Dios, Dios es suficiente para hacer que yo haga las cosas y que las cosas que vengan a mi vida apunten para el propósito y el plan eterno de Dios. No podemos desfallecer en ciertas cosas. Ahora, no solamente esto, el domingo pasado que nosotros estuvimos ahí viendo esto, que ya no sé por qué no me pasa. En lo que es, se acuerda que Natalia compartió esta parte, ya se me pasaron todas, ahora sí. En lo que es, él decía, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Note estas tres partes, hermanos. El que es siempre ha sido desde la eternidad. El que era, ¿por qué era? Porque es. Y el que ha de venir, porque Él prometió venir de nuevo por la iglesia. Cuando hablamos de la revelación de 3/3, estamos diciendo que lo que Él es, tendrá que venir a ser lo que Él era. Es decir, una cosa es lo que Él es, otra cosa en el era de Dios, Él era lo que era, y doña Vivian fue la que compartió esta parte y que le explicó de una manera también en donde se presenta como el que vive al que todos verán. Jesús hecho carne es el Jesús que reta a la iglesia a tomar la cruz cada día y seguirle.
Él les dijo, si usted quiere venir en pos de mí, niéguese a usted mismo, tome su cruz y sígame. Él tomó la cruz. Entonces, si nosotros lo podemos ver, el que hizo su aparición de una manera particular, tomó la cruz y después de que tomó la cruz nos dice, tómenla ustedes. Si ustedes son capaces de tomar la cruz y negarse a ustedes mismos, entonces seremos, mi Padre y yo vendremos y seremos uno con ustedes. Hermanos, ahí es donde tenemos nosotros que capturar el punto de vista de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios nos invita a que aceptemos la obra de la cruz, pero Dios nos invita a que tomemos nuestra propia cruz, nos neguemos a nosotros mismos y vayamos en pos de Él. Y Dios nos invita después a que Él y el Padre y Jesús sean uno en nosotros. Y que entonces Él sea nuestra cabeza, el que gobierne nuestra vida, el que gobierne nuestro estatus, el que gobierne nuestro ir y nuestro venir. Y que nosotros vayamos a esa madurez en donde ya no le estemos echando la culpa a las cosas, ni a lo que dicen, ni a lo que me pasó, sino que digamos, hay propósito en Dios en medio de este trato. Y que entonces desde ahí me levanto en el poder del Espíritu y hago lo que es y debo de hacer, que es posible hacerlo. Si yo estoy en una crisis, estoy en una situación, yo tengo que buscar cómo salgo de esto, pero tengo que buscar la salida desde la perspectiva de lo espiritual, hermano. Desde lo espiritual, y desde lo espiritual implica que entonces voy a orar, voy a pedir dirección del Señor y voy a hacer lo propio. Bueno, entonces voy a ir a buscar un trabajo. Bueno, entonces voy a seguir estudiando. Bueno, entonces voy a ir a hacer tal o cual cosa que me corresponde hacer. Ese es el punto en el cual nosotros debemos de estar siempre siendo fortalecidos y saber que la vida cristiana es una vida activa, es una vida, no es pasiva. La vida cristiana trasciende, camina. Por eso estos 3 tercios, en el tercer tercio yo tengo que entender qué es, que este ha de venir es el que tiene que moverme a mí para dejar que la expresión de Cristo sea una realidad en mi vida. Amén, hermanos. Pero nosotros tenemos que ir a esa madurez. Ya no podemos seguir siendo cristianos que venimos solo a la iglesia. Debemos ser cristianos que proclamamos no solo el nombre del Señor, sino que producimos la vida de Cristo a través de nosotros. Cómo nosotros hacemos y somos y cómo estamos viviendo. Y el mundo entonces podrá ver a Cristo. La única forma que el mundo sea salvo es a través de Cristo. Pero Cristo viéndose en tu vida. No echando la culpa a nadie más de todo lo que a mí me pasa. Hermano, es que ese es el pecado del principio. Por eso murió Jesús. Jesús murió porque a Eva le echó la culpa a Adán. Y Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente y ahí sigue repitiéndose el ciclo. Por eso murió Jesús. Nosotros tenemos que saber que lo que usted está viviendo lo vive bajo una responsabilidad, que es Cristo lo hizo por usted. Ahora Él te invita a que usted lo haga dejando que Él sea en usted su vida. Y quiere invitarle a otro paso más allá, que es que usted y yo juntos hagamos lo que Él quiere que hagamos. ¿Cómo nos cuesta juntarnos, verdad, hermanos? Porque a veces somos más pisotes solos. Pero cuando tenemos que hacer trabajos en equipo y soportar y tolerar y amar a aquella persona y hacer cosas con otras personas, casi siempre hacemos escogencias. Pero en esto que estamos hablando, de esto del tercer tercio, necesitamos entender que vamos a tener que hacer cosas juntos. Yo no sé cómo va a hacer alguna gente para vivir en el cielo por la eternidad juntos, cuando aquí no se soportan. No, es que eso sería magnífico, allá somos cambiados. Lo que pasa es que, hermano, si usted aquí no puede soportar al hermano, amarnos, ¿verdad? De corazón, amarnos de corazón, usted no se va. Allá no entra nada contaminado. Y ahí es donde a veces está el engaño. Nosotros pensamos que como allá es allá, por eso hay mucha gente que empieza a decir, no, es que mejor me voy del vecindario para no ver aquello. Otros se separan para no volver a ver, ¿verdad? Otros se van de la iglesia para no volver a ver a los otros. Es decir, así no funciona. Eso es toda la inmadurez que ha crecido en medio de la iglesia. Y amén. Bueno, el que era se presenta como el que vive
y el que ha de venir. Recuerdan que yo empecé hablando el domingo pasado sobre el que ha de venir, que era la puerta abierta, y la puerta abierta estaba ahí. Dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la voz que yo había escuchado primero y que parecía que un toque de trompeta me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de estas. Hoy vamos a compartir lo que va a suceder después de esto. Y a mí me encantaría saber dónde cree usted que va a pasar usted la tribulación. A mí sí me gustaría saber cuando venga todo eso que ha de venir, y cuando ha de venir todas esas pestilencias, y cuando ha de venir todo eso, ¿a dónde cree usted que la va a pasar? Lo otro es que los justos juicios de Dios están aproximándose y vienen y están llegando, ¿verdad? Es interesante porque hay fenómenos que ya no se pueden explicar o no se explican. Ayer ustedes vieron que fue como un día muy bonito, ¿verdad? Como muy veraniego y toda la cosa. Algunos yo creo que salieron en carrera por algún lado porque es como, ¿verdad? Pero son días, y los días y el mismo fenómeno atmosférico empieza a hacer cosas extrañas. En Heredia, en una parte de Heredia, hubo un retumbo y rayería, pero fuerte, ¿verdad? Era el volcán Barba, y asustó a todos los heredianos. En Belén, es que los de Belén son de San José, no, mentira. Pero no, y solo lo comento porque hay fenómenos, pero no son los fenómenos todavía que nosotros estamos esperando. Ahora, los justos juicios que han de venir. Opa. Ajá. Sí, claro. Ahora, para nosotros los cristianos, hermanos, y vamos a abrir la Biblia, abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 15. Para nosotros los cristianos, la Biblia es la palabra de Dios escrita por manos humanas, pero inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, creemos que Dios quería abrir una pequeña ventana hacia el futuro que nos aguarda, o mejor dicho, cómo comenzará la vida, la verdadera vida, la vida eterna, cómo será el fin de la humanidad. Es decir, Dios nos está regalando a nosotros una gran oportunidad para poder lograr entender cómo va a comenzar la vida verdadera, la vida eterna, y cómo será el fin de la humanidad. A mí me gustaría bien rapidito, tal vez puede ser el Chino y Rebe y Juanjo, pero bien en carrera aquí. Vienen y se me paran aquí para que queden grabados. Y se me ponen de allá enfrente. Gracias. Ok. Cuando nosotros estamos comentando lo que Dios quería abrir en esa pequeña ventana, y cuando hablamos de la revelación de 3 tercios, aquí están los 3 tercios. Es un buen tercio. El primer tercio es lo que Él es en Cristo. Él fue salvo por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ustedes ya eso lo saben. Él ha sido salvo de todas aquellas cosas que Dios hizo en la cruz del Calvario y se las dio a Él. Esto es el primer tercio. Esto es lo que es estar en Cristo. Todos estamos en Cristo. Cuando dijimos Jesucristo es el Señor, lo confieso como único Salvador, me arrepiento y empiezo a caminar en Cristo. Pero está el segundo tercio. Es un segundo tercio muy lindo, no que el primero no lo sea, es muy lindo también, pero en este segundo tercio es lo que hablamos de que Cristo es en mí. Aquí Él ha sido salvo por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años, esta es la cruz histórica. Ahora aquí, esta salvación es ejercida a través de lo que Cristo me invita a hacer, que es que Él, que está en Cristo, se niegue, se repliegue, se venga y se esconda para que ahora entonces Cristo, que es en ella la esperanza de gloria, sea la realidad que Él vive.
salva por la vida de Cristo. No solo salva por la obra de Cristo, salva por la vida de Cristo. Ese es el segundo tercio, la negación de nosotros, en donde ya no solamente es por lo que Él hizo, sino por lo que Él es. Ella está siendo salva por su vida. Amén. De ahí es donde nosotros pasamos a un tercer tercio, que es donde la Escritura nos enseña y nos modela para que todos seamos uno. Dice la Escritura, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Es decir, que cuando nosotros llegamos a este tercer tercio de la revelación es que Cristo es la cabeza. Entonces decimos que la unidad empieza a tomar una figura y entonces lo que nosotros podemos ver es que Cristo es el que lo completa y lo llena todo en todos. Esto es una unidad. Ya no son tres. Sí, empezó siendo salvo por la obra de Cristo, siguió siendo salvo por la vida de Cristo y ahora somos salvos porque Cristo es cabeza y el único salvador y el único que va a manifestar la gloria. Entonces, cuando esta persona que un día entró a estar en Cristo, ya no se tiene que ver. Ahora lo que se ve es Cristo como la cabeza. Aquella persona que se negó a sí misma, tomó la cruz y le siguió, ya no se ve. Lo que se ve es Cristo como todo y en todos. ¿Eso es claro? Aquí es donde nosotros como iglesia necesitamos saber dónde estamos. Si seguimos viviendo por lo que Jesús hizo, que eso es el buen camino. Eso es, amén. Gracias a Dios porque vivimos en la salvación. Amén. Pero eso no es suficiente a la luz de la Biblia. La Biblia dice que Cristo tiene que ser su vida. Es decir, que si aquí, en este momento, yo sigo viviendo aquí, al final, la invitación de Cristo, que es que yo esté aquí, no va a ser complementaria, hermano. ¿Quién es el que entra al cielo? ¿Quién? Cristo. Y yo estoy en Él. Y Él está en mí. Por eso esta figura es importante, hermanos. Por eso esta figura es importante y nosotros entonces nos perdemos en la unidad del Espíritu en Cristo. Entonces mucha gente cree que viviendo aquí, soy salvo, voy a la iglesia, pero hago algunas cosillas porque todavía algunos piensan que es como por edad. Depende de unos 30 años ya yo creo que yo soy un buen cristiano. No funciona así. Funciona cuando yo tomo el proceso y cuando la vida se empieza a extender, cuando lo hago diferente. Una cosa es lo que Él hizo, otra cosa es lo que Él es y otra cosa es que Él sea en mí y yo en Él. Este es el punto final. Esto es lo que es, esto es lo que era y esto es lo que ha de venir. ¿Dónde estamos nosotros hoy? Como iglesia, como personas, como individuos, ¿dónde estamos? Podría decirles yo lo de los frutos. Mire, ya me salí del... Cuando nosotros vemos que la Escritura nos dice a nosotros que los frutos son los que a nosotros nos van a hacer conocer, por sus frutos los conoceréis. Cuando habla de esto, en la revelación de 3 tercios, lo que se está diciendo es que este es el fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Cuando hablamos de la figura en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cómo estaba el tabernáculo? Estos son los atrios. Este es el lugar santo y este es el lugar santísimo. En el lugar santísimo es donde se da la expresión de la vida de Cristo en nosotros y nosotros en Él. Por sus frutos lo conoceréis. No es el 30 el que entra, no es el 60, es el 100 por 1. Amén. Si nosotros usamos en la figura, en la parte humana, tendríamos que decir que este es un niño, que este es un joven y que este es un padre. ¿Qué dice la Escritura? Hijitos, nosotros necesitamos llegar a ser padres.
madurez espiritual. Si no hay madurez espiritual, no hay fruto. Si no hay fruto, Él viene y nos corta para que demos fruto. Mucha gente está siendo quitada porque no da fruto donde está. Y si usted y yo no damos fruto donde estamos, el Señor es capaz de quitarnos para que demos frutos, porque Él nos va a podar. Amén. Amén. Entonces, no basta con Él. Venga para acá. Esta es la unidad. Amén. ¿Está más claro? Bueno, el que ha de venir, bueno, el que era, bueno, el que es. Se va el niño. Ahora, ¿qué es lo que a Juan se le dice? A Juan lo que se le dice es lo siguiente. Y yo quiero que ustedes retengan esa figura, hermano, porque es muy importante, porque la gente en la iglesia, los cristianos hoy piensan que todos son salvos. Y es cierto, son salvos por la obra de Cristo, pero la salvación final, cuando hablamos de aquí, es que estoy con eso aquí en la cabeza, Señor Jesús. Aquí yo fui salvo por su obra, ¿verdad? Es lo que Pedro dice, salvación inicial, salvación presente y salvación futura. La futura es la que a mí me va a funcionar. La presente tiene que dar el paso. Y por supuesto, ni qué decir de esta. Aquí me niego, aquí Cristo se hace mi vida, pero Cristo me toma y me lleva hasta el Padre. Y seremos uno, yo en ellos y tú en mí, oh Padre. Amén. Es la oración en Juan. Ahora, Juan le dijeron, a Juan de Patmos le dicen: escribe las cosas que has visto. Después le dice las que son, que van desde el capítulo 2 y capítulo 3. Entonces no se pierde usted. Y las que han de ser después de estas, que van del capítulo 4 en adelante. Entonces nosotros tenemos que ver dónde es que Juan, y cuando Juan está escribiendo, Juan escribe desde ahí, ¿verdad? Entonces Juan dice en capítulo 2 y 3 las cosas que son. Ahí usted encuentra la iglesia. Ahí están todas las iglesias. Después dice las que han de ser después de estas, y empieza en el capítulo 4 que se va hasta el capítulo 22 donde termina el libro del Apocalipsis. Ahora, aquí tenemos esto y ustedes van a poder notarlo aquí. En Cristo está el primer tercio, ya se los expliqué en la parte Cristo en mí está el segundo tercio, y Cristo la cabeza, que es el tercer tercio. ¿Está claro? Ahora sí, más gráfico. Ok, en Cristo, Cristo en mí y Cristo la cabeza. Esa es la completa salvación. No nos llamemos a engaños. Gracias a Dios que usted aceptó a Cristo. Gracias a Dios que Cristo en usted es la esperanza de gloria. Pero tenemos que seguir y proceder. Hermanos, hay que ir a la meta del premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Porque el que nos completa es Él. Nosotros necesitamos ir a la madurez cristiana, a la madurez espiritual. Tenemos que entender que Dios nos quiere a nosotros perdidos en Él, ¿verdad? Porque sometidos bajo la poderosa mano de Dios para que nosotros expresemos a Cristo. La palabra de Dios nos exhorta que expresemos a Cristo para que el mundo crea. El mundo no va a creer al discurso mío, el mundo va a creer a Cristo glorificado saliendo de mi vida a través de lo que yo soy, es decir, a través de lo que Él es en mí, yo como el vaso y Él como el tesoro. Hay un sacrificio eterno que es el es de Dios. Él ya lo hizo, hermanos. Ya Dios no va a hacer nada. Por eso a veces aquí decimos muchas veces, bueno, es que ¿qué es lo que usted quiere que Dios haga cuando ya Dios lo hizo todo? Ya lo hizo todo. Usted tiene que permanecer firme, hermano. Usted no puede estar viviendo en los momentos por asuntos emocionales, sentimentales. Yo no puedo y tengo que entenderlo. Y cuando yo entiendo esto a la luz de Dios, en la revelación del Espíritu, entonces yo todo lo que veo, todo lo que vivo, todo lo que hago, lo hago en esa luz. Sé que si estoy en ese trabajo es porque Dios me puso ahí. El día que Dios no me quiera ahí, Dios me va a llevar de ahí. El día que Dios no me quiera en esta tierra, me lleva de esta tierra porque Él es Dios, punto.
por lo eterno, por el sacrificio eterno, el que es, y el sacrificio visible, el que era. Es decir, este sacrificio fue visible, esa es la cruz histórica, esto fue lo que Él hizo. Jesús vino a mostrar, siendo Dios se hizo hombre y vino a mostrar en sus hechos que Él pudo hacerlo. Y que entonces, si Él lo pudo hacer, dice, mayores cosas que estas ustedes harán. Aquí es donde uno quiere ver a la iglesia diciendo, bueno, ¿por qué no estamos haciendo algunas cosas que nos corresponde a nosotros hacer? Bueno, Él era de Dios y la expresión del sacrificio en la cruz interna, que es el Espíritu Santo para la expresión del sacrificio. Hermanos, cuando hablamos del reino y usted ve el primer círculo, el primer tercio, usted ahí uno puede ver, realmente puede recibir lo que es el reino. Lo recibimos. Cuando Cristo es en usted, usted lo que va a hacer es ver ese reino, vivirlo ahí y expresarlo de una manera desde aquí. Así es como nosotros expresamos. Esto es lo que Dios quiere, que nosotros seamos completos y llenos. Por eso la vida cristiana no es tan fascinante si usted no vive en esta revelación. Es muy aburrido porque usted dice hay que ir a la iglesia, es que hay que dar, hay que diezmar, hay que hacer. Y otra vez, hermano, usted sigue en eso. Y es muy aburrido cuando no hay una expresión. Porque la expresión de Cristo es la vivencia, es la vida, hermano. Es saber quién es usted y dar testimonio de afuera de quién es usted. Que usted se aventure a decirle a aquella persona, no, eso no, porque la Escritura me dice a mí que no. Y valientemente, hermanos, me posesiono en cosas. Pero si no, otra vez, usted sigue deambulando y lo que le digan y lo que unos piensen y lo que otros digan y lo que usted haga y lo que no deje de hacer. Es decir, al final la vida se vuelve muy fea porque usted dice, no, es un montón de criticones, eso no funciona. Pero no funciona porque yo no estoy en la expresión. Cuando yo expreso a Cristo, entonces tengo realidades espirituales, tengo momentos espirituales. Cuando yo estoy expresando la palabra y creyéndole y confiando en eso, hermano, lo que me pasa a mí es que sencillamente yo estoy viviendo, tengo vida, porque la vida que es Cristo en mí se expresa y entonces hay función, entonces le encuentro sentido, hermanos, a la vida. Amén. Pero si no, hermanos, va a ser todo muy aburrido. Y la vida cristiana no es aburrida. Esto es lo que ha de venir. Ahora, en el Apocalipsis les dije, en el 15, vean el verso 1. Realmente cuando empezamos ahí en el verso 1 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Hermanos, esta parte es la parte en la que las cosas han de acontecer. Esto es lo que ha de venir. Ahora, dentro de todo esto, nosotros vemos aquí algo muy fuerte que es una señal grande y admirable. Una señal grande y admirable. ¿Qué señal es esa? Bueno, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Qué es lo otro? En el verso 2, vean el verso 2, en el libro de Apocalipsis, ahí en 15.1 y 15.2, dice, vi también como un mar de vidrio, mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca en el número de su nombre, y en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Vean qué importante, hermanos. Ahora, ¿qué podemos decir de este versículo 1? Que la visión que deja estupefacto a Juan consiste que 7 ángeles tenían las 7 plagas postreras. Hermanos, esto ha de venir. Esto ha de venir. Y yo les preguntaba, yo no sé dónde se posesiona usted como iglesia, si usted va a vivir todas esas plagas, porque esas plagas son plagas mortales. Esas plagas son plagas que van a destruir, van a matar. Esas plagas son plagas que van a infectar la vida de las personas. En este texto y en este contexto se supone que los que están, por eso le digo, depende de dónde usted se posesione. Si usted está viviendo eso, o eso de lo que ha de venir, en una de las posiciones dice que sería para los 144,000 y para los que están sellados. El resto
le caerán las plagas. Los otros van a morir como mártires. Yo no sé dónde quiere estar usted. Por eso es muy importante, hermanos, saber cuál es el propósito de vida, hacia dónde nosotros vamos. Hermanos, ¿qué es lo que a mí siempre me va a dirigir en mi vida espiritual? Yo tengo que aprender, por eso hablé del principio, que uno aprende desde aquí para que baje al corazón para caminarlo. Estas plagas son plagas terribles, pero terribles. Dentro de la descripción, hermano, y va a pasar, esto ha de venir. Estas son cosas que tienen que venir. Hermanos, la visión que deja estupefacto a Juan es esa, que los ángeles tienen 7 plagas. Es decir, literalmente dice que los ángeles van a venir y van a consumar todo el propósito que las plagas postreras traerán a la memoria de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, tal como Dios juzgó. Son como las plagas de Egipto. Exactamente eso es lo que va a pasar. Es como el escenario que se repite. Las 10 plagas de Egipto, ahora 7 plagas van a venir y van a venir contra la humanidad. Y van a venir contra aquellos que no tengan y que no hayan sido sellados por la bestia y el anticristo y el falso profeta. El sello tiene que ser puesto. Solo por mencionar algo, y yo no estoy diciendo que esto es ya el momento, porque creo que ese momento aún no ha llegado, pero vea cómo emocional, psicológicamente, a nosotros nos están preparando para un poco de cosas, a nosotros como cultura, como personas. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, en un momento no existían las tarjetas, después empezaron a aparecer las tarjetas. ¿Se acuerdan? Las tarjetas se pasaban primero por la banda, era así, ¿verdad? Ustedes saben cómo pasan ahora la tarjeta de crédito, ¿verdad? No toque, nada más usted le hace así, plin, y ahí aparece. En los relojes algunos ya tienen, ¿verdad? El Banco de Costa Rica está promocionando ahí, compre, lleven su reloj para que no ande plata. Vean, y alguien podría decir, no, es la buena tecnología, y yo no dejo de pensar que es cierto. Hay otros que tienen un chip ya más en Europa y al final ahí tienen todos sus datos, tipo de sangre, saben quiénes son, cómo son, a qué hora se acuestan, a qué hora deben, qué comen, y ahí también traen una parte donde pueden pasarlo así, pasan y ahí está la plata. Usted hoy va al cine y no tiene que andar cargando nada. Entonces yo veo a los muchachos con toda esa tecnología, yo traté de hacerlo, no lo logré, y entonces tienen un aparatico que es una cosa así y el que está en la puerta le dice pase. Y yo dije, ¿cómo si no le dio el tiquete? No, pues le enseñó una cosa ahí que es una, no sé, una manchita ahí. Una cosita ahí en el teléfono, ¿verdad? Y ya eso pasa. Así es como funcionamos. Bueno, noten esto, hermanos. Noten esto. Porque, y vuelvo a ser reincidente en esto. Yo no quiero decirle a usted que esto es que ya vino, que ya está. Yo no quiero especular con esto. No ha venido todavía. Lo que nosotros estamos pasando, comparado a eso, es un vacilón. Es el vacilón de la vida, que nos amargamos, que nos turbamos, que hacemos y nos pasan tantas cosas porque todavía no hemos confiado en plenitud en nuestro Señor. Pero lo que estamos pasando no es nada comparado a lo que ha de venir. En el verso 2 dice que había un mar de vidrio. Este mar de vidrio, hermano, la figura del mar de vidrio sugiere la gloria de Dios y también un emblema del esplendor y la majestad de Dios en su trono, que lo separa de toda la creación. Y en eso lo que pasa es que también ahí está hablando, hermanos, con respecto a la gran victoria que alcanzaron estos que salieron de la gran tribulación. Ahí es, y yo he estado hablando con mi esposa, discutiendo sobre este tema. ¿Dónde está la iglesia? ¿Pasará la iglesia en la gran tribulación o no pasará la iglesia en la gran tribulación? ¿Sí o no? No sé. ¿Verdad que hay criterios? Depende del sistema teológico de interpretación que usted tenga, ¿verdad? Si nosotros seguimos la interpretación de Juan, pareciera, si en Apocalipsis, si vemos ese relato y nos volvemos personas que vamos a interpretar literalmente, nos volvemos literalistas, que debiera ser una forma de interpretación, nosotros, la iglesia está
delante del trono de Dios, cuando la gran tribulación se da aquí. Porque la iglesia no vuelve a aparecer después del capítulo 2 y 3 de Juan, no vuelve a aparecer. La iglesia es puesta en el cielo y la gran tribulación viene. Para otros dice que será como cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, cuando todas las plagas vinieron y fueron entonces guardados en medio de las plagas, guardados en medio de toda la tribulación. Hay que estudiarlo, hermano. ¿Es importante? Sí, es importante, hermano, porque de eso depende tu salud espiritual. Y de eso dependen muchas cosas. Por eso como iglesia necesitamos ir al crecimiento. Y tengo que correr porque esto ya no me va a alcanzar. Dice que había un canto, hermanos. Perdón, me pasé. En el verso 3, vean el verso 3. Y cantaban. Ahora, voy a leerles un momentito antes de esto. En Apocalipsis 15:2, los santos mártires de la tribulación que triunfaron sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, hermanos, aparecen victoriosos en pie sobre el mar de vidrio. Los mártires de la tribulación tienen que enfrentarse a la persona misma del anticristo, a la bestia, así como el falso profeta, cuya función entre otras es obligar a los hombres a que adoren al anticristo. El falso profeta lo que viene es a decir, adoren al anticristo. Hermanos, esto está pasando en alguna medida. Hay falsos profetas que están llevando a una adoración falsa de Dios. Y hoy hay una inclinación más al dinero, hay una inclinación más a tener, al poder. La iglesia que más tiene es más poderosa, la que tiene más gente, la que tiene más plata, la que tiene, por supuesto, dice más gente y más plata. Bueno, digamos, a veces no siempre es cierto. Pero bueno, al final es esto. Hermanos, hay falsos profetas que quieren anunciar y que quieren llevar a la iglesia a que sirvamos y hagamos reverencia a otras cosas. Hermanos, está plagado. Se transmite en televisión aquí cosas, hermano, que usted dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando en medio de la iglesia de Jesús? ¿Qué es esto? Transmitiéndose en televisión y en, ¿verdad? Cosas que usted dice, ¿de dónde salió esto? ¿A quién voy a llevar gloria con esta situación? Hermanos, hay una manipulación extraordinaria e impresionante. Porque todo está aconteciendo de tal manera que hoy nosotros, vea cómo se ha perdido la confianza. ¿Por qué? Porque el poder corrompe. Hermanos, los políticos pueden ofrecer el oro y el moro, y una vez que estén ahí en el poder, se les olvidó todo, porque el poder corrompe. Y así es como muchas veces está sucediendo en medio de lo espiritual. Hay poder y el poder corrompe. Otra de las cosas que están pasando y que tenemos que entender es que los siervos de Dios que rehúsan obedecer en su lugar, escogen morir por la causa del Mesías. Perdieron sus vidas físicas, pero ahora están en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. El arpa era un instrumento usado para la adoración. ¿Quiénes son estos que están parados ahí? Los que salieron de la gran tribulación, los que padecieron persecución, pero aún en medio de la persecución, en medio de todo esto, hermano, es que lo que viene, lo que ha de venir es muy fuerte, es casi indescriptible. Inclusive cuando empieza, que va a empezar, que salen los cuatro primeros caballos, cuando viene, hermano, la tercera parte de la tierra va a ser sucumbida, va a ser arrasada. Todo esto, todos los que nos gustan las plantas y los árboles, de seguro vamos a sufrir mucho, porque la tercera parte de la naturaleza va a ser destruida. Después vendrá otro, hermanos, y habrá una hambruna y morirá la tercera parte de la tierra. Y dice que aún vendrán, hermanos, y en el monte en Israel, dice, donde está preparado para toda esta gran batalla, dice que la sangre llegaba hasta los frenos de los caballos, de ver la matanza, hermanos, la guerra que se está armando, que es una guerra literal, contra el pueblo de Israel, literal. Todos los pueblos se juntaron para ir, hermanos, y el falso profeta y el anticristo empezaron a hacer guerra y a guerrear
para tener el poder económico, el poder político, el poder social, el poder sobre todo el mundo. Y a este que es el anticristo le rendirán gloria y honor, hermano. Porque es el que ha dado la solución a los problemas. Porque es el que ha dado la solución. Aparecerán aquellos dos testigos que habrán milagros, hermanos. Milagros y prodigios. Y los matarán y resucitarán al tercer día. Esto es lo que ha de venir. Esto es lo que a veces como iglesia no esperamos. A veces pensamos como iglesia que todo será y seguirá siendo como nosotros creemos que es. A veces es Hakuna Matata. Y no es cierto, hermanos. Hay una realidad que viene. Y si nosotros hoy queremos vivir sobre una verdad, la verdad de Dios, vamos a tener aflicción. Pero confiemos porque Él ha vencido al mundo. El tema no es tenerle miedo a esto. El punto está en cuánto gozo yo sigo sintiendo y viviendo en medio de esto que se me anuncia. Estoy yo preparado como la iglesia. Estoy yo en la revelación de Cristo. Estoy en el Espíritu para que Cristo sea revelado en mí y yo sea puesto en Él y que yo sepa que yo estoy en Él y Él está en mí. Hermanos, yo tengo que amanecer ya a ser padre, a ser una persona madura espiritualmente. Ya no andar en niñerías ni ser tan fluctuantes. A veces la iglesia es sumamente fluctuante, es muy niña. Es una iglesia niña, es un kinder. Ni se le puede decir muchas cosas porque se enojan. Si les dice algo, no, a otros no les gusta otra cosa y entonces se van. A otros no les gusta lo otro y entonces, hermanos, es una cosa terrible. Necesitamos ir a la madurez. Como iglesia necesitamos madurar y decir, no, lo que ha de venir lo confronto en el nombre de Jesús. Pero lo que ha de venir lo confronto hoy, aquí y ahora, porque este que ha de venir, que son los juicios, aún no han llegado y depende de su posición. Usted sabrá dónde va a estar o no va a estar, pero el punto está si yo de verdad, hermanos, estoy entendido que los juicios divinos que pueden ser, que son eminentes y que vendrán, hermano. Amén. Entonces lo que estoy pasando es una leve tribulación momentánea. Eso no es nada. Es más, ni se podría llamar tribulación. Porque la gran tribulación tendrá otro aspecto. Estamos preparados. Jesús viene. Porque después de estas cosas, después de que los ángeles se ven con las copas de oro y es rociada todas estas cosas dentro del mundo, vendrá el Señor. Y entonces dice que de su boca saldrá una espada. Y Él va a pelear por su iglesia. Y Él va a pelear, hermanos, por ese remanente que quedó ahí. Que a mi entender es los 144,000, los que fueron sellados. Ese es el Israel. Pero ¿cuántos irán a soportar? Imagínense que dice que aún aquel que dé, y Jesús lo advirtió en Mateo, aún aquel que dé un vaso de agua a uno de estos serán muertos por esa causa, porque están porque la bestia, el falso profeta y el anticristo se darán cuenta y serán muertos. Hermanos, el asunto es serio, más serio de lo que a veces nosotros pensamos, porque nosotros pensamos que sí, seguro falta mucho, yo no sé cuánto falta, pero no falta mucho. Las cosas están acelerándose, hermanos. Las cosas van muy aceleradas. El amor de muchos se está enfriando. La gente no quiere a Jesús, no quiere la iglesia. Jesús está siendo retado día a día en medio de la televisión. Dios está siendo retado en medio de todo. La gente hace escarnio y burla de la iglesia. A veces uno no quisiera darle la razón, pero tienen razón. A veces sí, hermano, con tanta niñería, con tanta cosa que a veces nos pasa, con tanta situación que no podemos confrontar valientemente, mostrando la autoridad espiritual que tenemos. Aquí dice que cantan el cántico de Moisés, y ese cántico de Moisés es un cántico nuevo, hermanos, que es impresionante. Las copas de oro llenas de la ira de Dios, del justo juicio, el templo del tabernáculo del testimonio. Y cuando dice en los versos 5 y 6, y que también, y voy a volver al canto porque es donde vamos a concluir, los juicios serán inapelables. Dios retorna su derecho de soberanía. Dios dice, aquí va el juicio, porque Él es lento para la ira, grande en misericordia.
Pero hermanos, estamos viviendo momentos en donde el amor, que es verdad, que Dios es amor y que Dios nos ama, pero en nombre del amor estamos olvidándonos de que Él es juez justo y que Él viene a implantar justicia. Ah, no, es que Dios nos ama. Sí, Dios nos ama, pero también llegará el momento donde sus juicios son verdaderos. Y aquí es donde sobre toda la creación vendrá el juicio. Y vienen los juicios de Dios, hermanos, salen del lugar santísimo. Sin embargo, en todo esto, hermanos, lo que a mí me llena y me emociona en mi corazón es que esta revelación de 3/3, hermanos, tiene que concluir con este momento, que es que Cristo viene pronto. Y yo lo dije el domingo pasado, o Él viene o usted se va, y yo también, aunque no queramos. Estamos listos, estamos preparados. Hermanos, tenemos que entender qué tipo de iglesia somos, qué tipo de cristianos somos. Tenemos que empezar a madurar. Hermanos, hay muchas cosas que están aconteciendo alrededor de la iglesia, que a veces, hermanos, dejan mucho que desear. Hay que ir a esa madurez, a la madurez espiritual. Hay que ir, hermano, para mantenerme firme, para mantenerme honesto, santo, transparente. Hermano, falta tanta transparencia e integridad. Hermano, si esto es parte del resultado de que el enemigo efectivamente ha hecho su trabajo. La falta de integridad, la falta de disciplina, la falta de ser creyentes congruentes con el mensaje de Dios. ¿Cómo entonces toleraremos para llegar hasta esta gran tribulación? ¿O cómo pasaremos esto que está afectando? Yo estoy diciendo, Dios está siendo confrontado en las calles con los sistemas de valores y formas de minorías. Chistes van, chistes vienen. La gente no cree, hermanos. Y los que creen, creen a su manera. Yo pregunto, ¿dónde está la iglesia? Que es donde Cristo es la cabeza y se está manifestando. Yo digo, ¿dónde está esta iglesia? Esta iglesia tiene que estar. ¿Dónde está? ¿Soy yo parte de esto? ¿O todavía yo sigo allá en Cristo y Cristo es en mí? Pero ¿qué es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? ¿Dónde está la manifestación de la iglesia? Estos que salieron de la gran tribulación hicieron algo y cantaron un cántico que es el que nosotros vamos a cantar. Yo les voy a pedir a ustedes, hermanos, pónganse de pie para leer en el verso 3 y 4.